Bueno, vamos a hablar también de cómo recomienzan las clases en el mundo, ¿no, Jimena? Además de que ya vamos a hablar con el ministro del calendario que arranca el 1 de junio. Así es. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en el mundo? Les cuento que Uruguay es el único país de las Américas que ya tuvo esa vuelta a clases. Bueno, nuestro país es en las escuelas rurales, pero es el único país de América, digamos. Vamos a ver un mapa de lo que está pasando en el resto del mundo, en Europa, en Asia, cuáles son las medidas que se están tomando y le podemos llegar a preguntar al ministro si alguna se puede imitar. Perfecto, es una muy buena pregunta, sin dudas, para el ministro. Qué larga, Magdalena, que fue la conferencia de ayer, todos esperando desde las 8. Finalmente se dio la información, pero a mí me llamaba la atención que los periodistas no preguntaban, que me pareciera que era la primera pregunta, que es ¿cuándo arranca y cómo arranca? Exacto, el problema es que se les entregó a los periodistas una información en un repartido con los detalles del comienzo de clase, que claro, es un tanto engorroso para explicar de manera concisa porque es en etapas, en 3 días diferentes, en distintos lugares. Algunos sectores se habilita solamente en el interior, otros luego se habilita en Montevideo. La cuestión es que, bueno, fue la última pregunta y había en redes sociales una manifestación de un poco de confusión justamente con el tema de las fechas. Luego se aclaró a través de los medios de comunicación, pero ayer fue un día crucial. Para el trabajo contra el coronavirus que está llevando adelante nuestro país, porque primero tuvimos la conferencia de prensa al mediodía de estos 3 notables científicos, que realmente fue muy importante y muy gráfica en toda su explicación, para poner una puesta a punto de cómo está la situación país, ¿no? Y algunas frases importantes, como la que el invierno es crucial para pasar esta situación. También Cohen decía, sabemos lo malo que hace la ausencia de los chiquilines en la escuela. Todavía no sabemos qué puede pasar cuando vayan, pero sí sabemos, tenemos constancia cómo afecta a los niños. Y los más chiquitos. Exacto, no ir a la educación. Bueno, una conferencia notable. Y a la noche tuvimos esa conferencia, como decías bien, Claudia, larguísima del equipo de educación y también del presidente Luis Lacalle Pou, comandado por él. Bueno, con la explicación y la novedad del comienzo de clases y por supuesto que ahora con el ministro vamos a ahondar. Bien, vamos a repasar, vamos a poner ahora en pantalla algunas placas que describen estas etapas, ¿no? Que son 3 etapas. Decíamos, es un comienzo gradual, ¿tá? Que es voluntario también y que es combinado, porque se va a combinar la asistencia a la educación presencial con la a distancia, con la virtual, ¿no? Con la de las plataformas. Y que va a ser, reiteramos, voluntaria, como ya está haciendo en la escuela rural, ¿no? Que de a poquito se ha ido incrementando el porcentaje de alumnos que están concurriendo a las escuelas rurales en el interior. Bueno, vamos ahí a ver lo que es la primera etapa de este arranque, que es el 1 de junio próximo, donde arranca la educación rural de todo el país, escuelas de población vulnerable en todo el territorio, excepto Montevideo y el área metropolitana, escuelas de educación especial, y último año de educación media superior, esto es bachillerato, de secundaria y de UTU, excepto Montevideo y el área metropolitana. Eso es a partir del 1 de junio. Bien, la segunda etapa arrancaría el 15 de junio y se daría la apertura de los centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país. Esto incluye también la educación inicial de CAIF, los centros CAIF, ANEP y centros privados. Las escuelas primarias y liceos públicos y privados, excepto en Montevideo y área metropolitana. Formación técnica de nivel medio, excepto Montevideo y área metropolitana. Y se reabre únicamente el último año de educación media superior, bachillerato de secundaria y de UTU en Montevideo y el área metropolitana. Se reabre únicamente el único año de educación, de formación en educación en todo el país. Bien, y después tenemos el 29 de junio, que sería este último día de retorno a las clases. Se habilita en todo el país la reapertura de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada. Bueno, muy bien. Recibimos y le damos las gracias por su presencia a Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, que ayer lo vimos en la conferencia. No dijo nada, no le preguntaron nada. No, y está bien. Está bien, ¿no? Es una manera de respetar ese valor de todos los uruguayos, que es la autonomía de los órganos de gobierno de la enseñanza, la puesta en marcha de este proceso, las decisiones concretas las toma ANEP, no el Poder Ejecutivo. Nosotros usamos en nuestras conversaciones internas una imagen que es que el gobierno nacional, respaldado por el SINAE,
prende la llave general. Claro. Pero ANEP es la que va prendiendo a su juicio y en función de sus evaluaciones la luz en cada una de las habitaciones de la casa. Se entendió así, de acuerdo. Perfecto. Se entendió Entonces, así. que Robert Silva sea el que explique y lleve adelante la comunicación sobre estos temas es una manera de reforzar ese respeto a la autonomía que tiene el gobierno. Claro, bueno, por eso la idea hoy con el ministro es tener una visión macro, incluso, de todo lo que se puede venir, ¿verdad? Porque es un regreso a clases que es gradual y que es voluntario. Y en el aspecto voluntario está capaz que el alumno que nunca más va a volver, o aquel que desertó, aquel que se perdió y que de repente no vuelve, ¿no? Entonces ese es el desafío, cómo captar, cómo recuperar el alumnado, ¿no? Y también si ya, pensando en el día después, el Ministerio del Gobierno todo, ya tiene una proyección de qué es lo que se va a perder en ese sentido. Bueno, no hay una proyección, hay algunas luces de alerta que nos dicen, hay algunas áreas muy específicas donde están los mayores riesgos de abandono, que son las áreas que ya eran de riesgo antes, digamos. No es algo que haya traído el coronavirus, es algo que el coronavirus en todo caso agrava. Eso es la educación primaria en las zonas más vulnerables, el pasaje de primaria a la educación media. Ese pasaje, bueno, terminé sexto de escuela y empiezo primero el liceo y empiezo en una UTU. Fíjense que los alumnos que hicieron eso este año fueron 2 semanas al liceo o a la escuela de UTU, no se terminaron ni de acostumbrar al que era ese nuevo mundo y ya dejaron de ir. Y luego el final de la educación media, los chicos que están terminando bachillerato, que muchos ya están pensando en trabajar, es más, de pronto tienen oportunidades y muchos de ellos dejan los estudios porque encontraron un trabajo, porque tienen una necesidad legítima de generar ingresos. Bueno, en un año como este es mayor el riesgo de que esos alumnos no terminen. Entonces, el calendario en parte está construido con esa lógica, bueno, ubicando esos sectores de mayor riesgo y tratando de traerlos de nuevo al sistema educativo. Bien. Y ministro, específicamente eso que explicaba de los alumnos de sexto de escuela, tuvimos hace un tiempo a Juan Pedro Mir de UDI 21 y él comentaba que una buena idea sería extender el tiempo lectivo, ¿no? Que las clases no terminen, que el año no termine en diciembre como se hace generalmente. ¿Existe la posibilidad de que se extienda este año lectivo para el año que viene? Todas las posibilidades están abiertas. Es muy difícil decir de antemano qué va a suceder y la razón principal es que nadie sabe en qué vamos a estar dentro de 2 meses. Fíjense, si miramos la prensa, hacemos el ejercicio de mirar en internet qué estaban diciendo los medios en Uruguay hace 2 meses, qué estábamos diciendo todos. Estábamos temiendo que para cuando llegara mayo hubiera miles de casos de coronavirus en Uruguay. Sí, muchos planteaban el pico incluso en mayo. Efectivamente. Felizmente, hoy tenemos menos de 150 casos activos. Es un escenario mucho mejor que el que todos pensábamos que de pronto podía haber en el mes de mayo. ¿Qué va a estar pasando dentro de 2 meses? Ojalá estemos todavía mejor de lo que estamos hoy. Cabe la posibilidad de que no. Entonces, lo que uno tiene que tener son muchos escenarios identificados y pensadas las reacciones para cada uno de esos escenarios. Ahora, no podemos hacer una planificación de acá a diciembre porque sería una planificación en el aire. No sabemos en qué vamos a estar dentro de Eso va a depender de los resultados educativos que se den en lo que queda del año. Y de la evolución de la propia pandemia, que es una cosa que nadie está en condiciones de anticipar, no solo en Uruguay, en el mundo. Fíjense que esto, una de las cosas que hace que esta es una situación muy original, es que es totalmente nueva. No hay manuales para ir, leer y decir, bueno, yo ya sé que dentro de 4 meses la cosa va a estar así. Entonces, uno tiene que anticiparse, uno tiene que imaginar situaciones, uno tiene que tener identificados escenarios y tiene que prepararse para muchos de esos escenarios. Ministro, el armado de los grupos presenciales va a tener el ojo en los sectores más vulnerables, ¿verdad? En los que hay que rescatar más rápidamente, en los que han perdido más, digamos, de la currícula, porque tengamos en cuenta que la herramienta de las plataformas del Ceibal, por ejemplo, fue no utilizada por un 40% de los chiquilines, ¿no? Entonces, ese dato, ¿cómo se toma a la hora de armar los grupos presenciales? Hay básicamente 3 aspectos que tenemos que estar mirando todo el tiempo. Una es la seguridad sanitaria.
organizar este retorno a clases de manera que este retorno a clases no se convierta en un problema desde el punto de vista de la salud de los uruguayos. La segunda es la que tú decías, el asunto de dónde están los sectores más vulnerables. Y lo tercero es un problema logístico y organizativo. ¿Cómo hacer para que a todos los centros de estudio lleguen todos los materiales de seguridad que tiene que haber? ¿Cómo organizar el transporte? ¿Cómo organizar la distribución de alumnos? Un ejemplo. Si queremos mantener la distancia de seguridad, acá no la estamos manteniendo mucho, pero si tenemos que mantener la distancia de seguridad, no va a poder haber en muchos lugares grupos completos. Porque 30 alumnos en un salón no muy grande no permiten la distancia de seguridad. Entonces va a haber que fraccionar los grupos. En algunos lugares puede ser que se usen otros espacios del centro de estudios, un gimnasio, por ejemplo, para que ahí se instalen chicos. En otros no va a ser posible, entonces tal vez haya que rotar. Y una mitad de los alumnos va a tener que ir el lunes y la otra mitad va a tener que ir el martes. Ahora, de nuevo, acá no hay soluciones generales. No hay soluciones generales porque cada centro tiene sus condiciones, porque cada parte del país es diferente y ahí hay un trabajo muy fino que ya está haciendo ANEP de ver cómo se aplican los protocolos de seguridad a cada centro educativo según las características de ese centro educativo. Queda garantizado por No, perdón, el tema de los recreos es lo que más me preocupa, ¿no? Porque en la clase más o menos puedes mantener las distancias, se puede tener un protocolo, pero en el recreo, ¿cómo haces con el nene que quiere agarrar al otro nene, que quiere jugar? Es un poco difícil, ¿no? La idea es que los recreos sean escalonados, o sea, que no salgan todos los alumnos al mismo tiempo al recreo, igual que la idea es que, el ingreso y el egreso sea escalonado para que no haya aglomeraciones de padres en la puerta. El ideal es que haya unos que entren a las 8, otros que entren 8:30 o 9, y así sucesivamente. O sea, hay un montón de medidas. Fíjense, en el fondo, la aplicación al mundo educativo de cosas que hoy estamos haciendo en los comercios, por ejemplo, donde uno espera afuera, si hay demasiada gente adentro, son algunas rutinas que vamos a tener que incorporar mientras dure la emergencia. Teniendo en cuenta lo que es la compartimentación de grupos, que es algo obviamente planteado a los efectos de evitar que haya muchos chicos juntos, ¿están garantizadas las horas docentes, por ejemplo? O sea, ¿cómo se van a manejar los docentes? ¿O se va a requerir de más docentes o que los docentes tengan que hacer un horario extendido para cubrir lo que antes cubrían en determinado horario porque tenían a todos juntos y ahora el grupo está dividido? Bueno, esas son las complejidades que hay que manejar caso a caso, porque tal vez algunos docentes estén dispuestos a trabajar más horas en un centro educativo, pero hay otros que no pueden porque trabajan en más de un centro educativo. O tienen chicos también. O porque tienen sus propios hijos. Entonces, de nuevo, acá hay que pensar caso a caso las soluciones, tratando de tener en cuenta todas esas variables al mismo tiempo. A ver, sería mucho más sencillo no hacer nada. Claro. Lo que pasa es que los costos son enormes por todo lo que decían hacer efectivamente el comité de científicos y por todo lo que se sabe hoy en el mundo. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para asegurar al menos ciertas formas de presencialidad, entre otras cosas porque la presencialidad permite usar mejor la educación a distancia. Es más fácil servirse de la educación a distancia si los alumnos están yendo a clase. Por ejemplo, es más fácil para un docente, excepto que haya mucha preparación previa que no tuvimos tiempo de hacer, para un docente es más fácil presentar contenidos nuevos en una clase presencial y después hacer actividades de refuerzo, ejercicios y demás de manera de educación a distancia. Ese sería el plan entonces. Ese es un plan que funciona, es una cosa que nuestros docentes están en perfectas condiciones de hacer. Es más difícil porque requiere mucha preparación previa hacer todo a distancia. Claro, y justamente en ese sentido, una de las quejas de los docentes de las escuelas rurales era que tenían la clase presencial con sus alumnos y luego los que no iban, porque los padres decidían no mandarlos, tenían que hacerlo nuevamente a través de las plataformas, lo que significa un desgaste para los docentes y además más horas de trabajo. ¿Cómo se piensa manejar esa situación? Yo creo que lo primero que hay que hacer respecto de ese tema es agradecer enormemente el compromiso de miles de docentes en este país que, contra lo que de pronto alguien que mira de lejos puede creer, están trabajando más que antes, no menos que antes. Esta interrupción de clases ha hecho que muchos docentes estén en un nivel de exigencia y de contacto permanente con sus alumnos muy, pero muy intenso. Y esto no estaría funcionando como está funcionando si no fuera por ese enorme compromiso de nuestros docentes. Una de las razones por las que queremos volver es porque esperamos que parte de eso alivie esa carga muy grande que los docentes están
están llevando sus Ministro, esfuerzos. desde el punto de vista epidemiológico, digamos, ¿por qué se toma la decisión de que la primera infancia, de que la educación inicial comience más tarde que el resto, cuando se supone que los pequeños son los que tienen menor riesgo? Por un problema de organización, primero, es un sector complejo porque tenemos 3 mundos paralelos. Tenemos los centros CAIF, que son una cantidad muy grande y que dependen de INAU. Tenemos la educación inicial que maneja ANEP y tenemos los centros privados de primera infancia que son regulados y supervisados por el MEC. Es un mundo diverso y complejo. Y luego hay que asegurar toda una serie de medidas, porque es verdad que se contagian menos, es verdad que contagian menos, pero aún así hay que asegurar una serie de medidas para que esto se pueda hacer de buena manera. Entonces precisamos unos días para, en esos 3 mundos diversos, poner todo en condiciones de funcionar. ¿Las medidas ya se tienen sobre la mesa o se está charlando? Sí, no, se está trabajando en todo eso. Ahora es un punto muy importante porque si no resolvemos ese tema, para muchos padres se vuelve imposible salir a trabajar. Claro. Entonces por eso era un tema central en nuestra agenda de trabajo encontrar soluciones para ese sector. Y en ese sentido, ¿no? Una de las preocupaciones de los padres es la puerta del centro de estudio, cuando van a buscar a los chiquilines, se suma, bueno, un poco lo que decía Martín, ¿no? Las camionetas escolares, más los propios padres que los van a buscar, más la salida eufórica muchas veces de los propios niños, que es muy natural. Es decir, ¿hay algún protocolo, el gobierno está pensando en alguna línea de trabajo en ese sentido? En función, me imagino, de la infraestructura de cada lugar, ¿no? Depende de la infraestructura de cada lugar, pero algunas ideas básicas son el escalonamiento y la distancia física, que los padres no puedan estar más cerca de cierta cantidad de metros de la puerta de ingreso. Eso puede variar según los alumnos sean más chicos o sean más grandes. Y después, a ver, pero, gobierno... ¿va a haber algún personal asignado para esa tarea? Se van a dar instrucciones, a los centros. Se dice, pero es muy difícil, ¿no? A veces conseguir eso. Uno ve las puertas de los centros de estudio y la verdad que son borbollones de gente muchas veces, ¿no? Este gobierno confía muchísimo en la sensatez y en la responsabilidad de los uruguayos. Y los uruguayos están demostrando efectivamente ser muy sensatos y muy responsables. Miren lo que pasa en la puerta de los comercios. No hay problemas y a veces la persona llega apurada porque quiere comprar algo y alguien en la puerta del comercio dice espere en la vereda porque tiene que salir un comprador para que usted entre y no hay discusiones, no hay conflictos. Los uruguayos están manejando esto con una madurez y con un sentido de responsabilidad que son admirables y el gobierno les está enormemente agradecidos, porque si los uruguayos no se estuvieran portando así, no hay política pública que valga. Claro. Entonces nosotros pensamos que también en el caso de la vida escolar, los uruguayos van a seguir demostrando esta misma madurez y responsabilidad. Pero ¿qué pasa si esa actitud es propia de algo desconocido y de un comienzo, ¿no? Hemos visto también que cuando se empieza a aflojar a veces nos distraemos y no cumplimos tanto con ese distanciamiento social y los cuidados. ¿Qué pasa si comenzamos esto como la nueva normalidad y dejamos de respetar esas distancias y tener esas cosas en cuenta? ¿Ahí se va a apelar a ajustar las perillas nuevamente? Nosotros primero confiamos en que el papel del gobierno y el papel de ustedes, los comunicadores, es ayudarnos a los uruguayos a recordar permanentemente la situación en la que estamos. Por supuesto, no podemos caer en el exitismo. Nos está yendo muy bien. Si comparamos internacionalmente, hoy Uruguay es un caso de éxito, pero este partido no está ganado. Este partido se puede complicar en el minuto que viene. El cuadro no se nos tiene que desorganizar en la cancha, tenemos que mantenernos muy armaditos. Y eso es algo que todos tenemos que decirnos entre todos permanentemente. Lo tiene que hacer el gobierno y el gobierno en su comunicación insiste mucho en esto. Lo están haciendo muy bien los profesionales de la comunicación, lo están haciendo muy bien los ciudadanos conversando entre ellos. Por ahora nosotros confiamos en eso y que funciona bien. Ojalá que no haya que tomar medidas de otro tipo. Silveira, ¿qué es lo que más le preocupa a usted, ¿no? Sálgase de su investidura como ministro y qué es lo que más le preocupa a usted desde el punto de vista educativo, esta circunstancia histórica única para el Uruguay, para la humanidad, pensando en la tasa de repetición, en la tasa de deserción, en el futuro del país. Porque los de hoy construyen el país de los 15 años que vienen después, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Poniendo el foco en la importancia de la educación y el conocimiento. Es una linda pregunta, Lo que más me preocupa es que pueda instalarse la imagen de que hay una generación COVID de gente que no aprendió
y que arrastre ese estigma por el resto de su vida. Fue lo que necesitó para desertar, ¿no? Para no. Claro. Es lo que estaba esperando. Y aún en el caso de que siga, que queden con la imagen de que son los que aprendieron poco, los que vienen como con una falla de fábrica que no se le va a sacar. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase. Quitar es como un estigma, Claro. dice usted. Nosotros acá bromeamos a veces con la generación cuarentenials, son los cuarentenials, ¿no? Es una Es buena que palabra. es muy delicado lo que usted está diciendo. Efectivamente, Porque y por puede eso suceder tenemos esto. que hacer todo lo necesario para volver a clase ahora y tenemos que hacer todo lo necesario para tomar medidas compensatorias que serán durante todo este año. Tenemos hasta marzo del año que viene para realizar medidas compensatorias antes de que empiece el año lectivo 21. Tal vez haya que usar al menos una parte de febrero para compensar debilidades que se han acumulado y tal vez haya que seguir haciéndolo durante el año 21. En ese sentido, la semana que se decide tomar de vacaciones de julio, el 7 de julio, ¿no es ir un poco para atrás? ¿No es un retroceso de que se comienza una semana y luego se da una semana libre? ¿Por qué se toma esa decisión? Si ese 7 de julio no, es una idea que hay en principio por ahí, pero la que define esto es ANEP en el ejercicio de su autonomía. El problema es que hay algunas razones por las que algún cortecito hay que hacer. Testear, capaz, ¿no? También. Eso lo vamos a El hacer siempre. invierno. No, la primera son los exámenes. Hay docentes que tienen que tomar exámenes y entonces tiene que haber una interrupción en las clases. Y la segunda es, hay que darle su momento de descanso. Es decir, una vez que se organizó, una vez que se acomodó la cosa, que volvió la presencialidad, hay que darles a los docentes un momento de descanso. Insisto, muchos vienen muy cascoteados, muy cansados de estos 2 meses de trabajo muy intenso, entonces hay que parar un poquito y decir, bueno, respiren y después seguimos. Que coincide con la baja de la temperatura también, ¿no? Que eso ayuda, porque en definitiva... Bueno, además, en realidad esa es la razón histórica por la que se crearon las vacaciones de julio. Claro. Las vacaciones de julio se crearon por razones sanitarias hace mucho tiempo para frenar la difusión de la gripe y esa clase de enfermedades contagiosas. Pero insisto, este es un tema que está en manos de ANEP y la respuesta definitiva, si habrá o si no habrá vacaciones y exactamente en qué fecha van a ser, es de ANEP. El problema es que no podía ser en la fecha prevista inicialmente porque se superponía con este calendario de reinicio de Pero clases. está bien lo que dice Daniel, porque en ese lapso que le dan a los chiquilines, que podrá ser de una semana, veremos cuándo, ustedes allí ya pueden ensayar un modelo a seguir, porque en definitiva, ayer se dijo en conferencia de prensa, están esperando tener la verdad de la realidad de la asistencia y de cómo se va a articular todo para después seguir avanzando en lo que queda del año para terminar los cursos, ¿no? En ese sentido, ¿ya hay un plan? Bueno, sí, hay un plan, por ejemplo, hay un plan de hacer testeos permanentes aleatorios como se están haciendo en el caso de la construcción y como se están haciendo en el caso de la educación rural. Eso es una cuestión permanente que vamos a hacer. Y luego va a haber que ir midiendo un montón de variables. Una, efectivamente, es el nivel de asistencia. Nosotros decidimos que en esta etapa la asistencia es voluntaria. ¿Por qué? Bueno, porque acá no hay verdades reveladas. Nadie puede darle a nadie seguridades del 100%. Entonces, si una familia, decidiendo responsablemente, entiende que en su lugar no hay suficientes condiciones de seguridad sanitaria para que sus hijos asistan, van a tener derecho a no mandarlos. Mientras dure la emergencia sanitaria. Claro. Después, obviamente, vuelve a regir ¿Cuándo se va a considerar la obligatoriedad? ¿En qué etapas? cuando se declare terminada la emergencia sanitaria. Ahora es interesante ver lo que pasó en la educación rural. Cuando empezó, muchos padres estuvieron un poquito reticentes, a ver, esto funcionará, no funcionará, y uno ve que a lo largo de las semanas va subiendo la cantidad de familias que mandan a sus hijos a la escuela. Arrancamos con algo así como un 20%, era poco. Ya estamos en el 50%. Y sigue subiendo. Entonces, también la gente tiene derecho a mirar ver cómo qué se hacen pasa, las cosas, claro. a ir ganando confianza y a decir, bueno, ahora sí me animo. Y el gobierno respeta que la gente cumpla sus procesos y tome sus decisiones. Ministro, esos niños que son parte de una familia en situación vulnerable, ¿el Ministerio y Presidencia, en sí, el Gobierno, sabe qué están haciendo mientras no van a la escuela? ¿Hay un control? Porque pienso, tal vez empiezan a realizar tareas de trabajo acompañando a los padres. Es muy difícil que esa familia, inmersa en esa cultura del trabajo, de ese método, después que se haga la obligatoriedad, empieza a mandar a los chiquilines. ¿Cómo se va a trabajar? Porque esa brecha de las personas en situación vulnerable, lo decía ayer el presidente, son las más complicadas y la brecha se agranda cada vez más. Bueno, esa es una de las razones por las que se decidió que ya de inmediato el personal de los centros de estudio
puede volver a trabajar. Es ANEP, de nuevo, la que va a organizar eso. No solo para preparar lo que se viene, sino para entrar en contacto con sus alumnos, incluso para convocarlos, para averiguar en qué están, para hacerles tareas de apoyo, de acompañamiento. ¿Solo de docentes tutoría. o va a haber otro equipo multidisciplinario que atienda estas realidades? Hay muchos equipos dentro de ANEP, incluyendo las inspecciones, que están haciendo un trabajo muy valioso y muy activo en este momento, pero finalmente los que están en la línea de contacto directo con los alumnos son los docentes, y ellos en toda esa etapa que se viene tienen un papel muy importante para jugar en relación a cada alumno en particular y en relación a la vida de la sociedad en su conjunto. Yo creo que pocas veces como ahora la profesión docente tiene una responsabilidad enorme de ayudar al país a enfrentar esta situación y salir adelante, e insisto, lo vienen haciendo muy bien y cada día les tenemos que agradecer el esfuerzo que están haciendo. Daniel, ¿vos tienes una pregunta? No, Ok. simplemente, o sea, Está. respecto a lo que hablaban, Sí. también depende de la confianza que los padres tengan en el centro educativo al cual envían a sus hijos. Digo, Claro. eso también es Y cómo se fundamental. los comunique Y cómo se también. los comuniquen, exactamente. Y la confianza hay que ganársela, y está muy bien. Exacto. Y por eso nosotros aceptamos que es un desafío de las autoridades, del sistema educativo, De todos los de los actores. docentes, mostrarle a los padres que estamos haciendo bien las cosas y que pueden confiar. Hay acá dos comentarios del televidente que me parece que son oportunos para sumar a esta conversación. Están preguntando al ministro cómo se va a evaluar la asistencia en el caso de UTU y de secundaria, porque hay asignaturas que varían día a día, ¿no? Y la otra es qué pasa con las escuelas agrarias. Bachillerato con internado, preguntan. ¿Cuándo empiezan? Porque no se mencionó, ¿no? El tema de las escuelas El tema de los agrarias. internados está un poquito en suspenso, Ajá. tenemos que definir un poco más las condiciones de seguridad. Está. En el mundo de las escuelas agrarias hay un modelo que se ajusta muy bien a la situación actual, que son las escuelas de alternancia, que pasan parte del tiempo en la escuela y parte del tiempo en su casa. Bueno, esas probablemente sean las que tengan mejores condiciones de enfrentar este asunto. Respecto a la asistencia, la idea es que la asistencia se tome, se registre quién está y quién no está, pero no con el fin de contar faltas para hacer perder el año, no, sino para saber qué está pasando. Para saber qué está pasando. Y luego, sobre esa base, se tomarán medidas compensatorias. El tema de secundaria es verdad que es más complicado que el de primaria, porque hay una cantidad muy grande de materias y una cantidad muy grande de docentes. Bueno, eso es parte de los desafíos organizativos que está enfrentando ANEP. Probablemente se concentre en ciertas materias en ciertos Espera que te días. Pero va a haber un objetivo común, las materias, o sea, va a haber un lineamiento sobre qué materias se tiene que puntualizar, algunas capaz que queden afuera. La idea no es que queden afuera, la idea es poder concentrar ciertas materias, que difícilmente podamos mantener el esquema tradicional de que tú tenés 6 materias cada día. Sí. Entonces tal vez haya que decir, en uno de los días que vas tenés 3 materias y los docentes de esas materias están concentrados ahí ese día, otro día hay otras 3, pero insisto, esto es un terreno que maneja ANEP, que es la que conoce el detalle de la cuestión, y están trabajando en eso, y son ellos los que van a encontrar las soluciones para cada caso. ¿La modalidad de alimentación va a seguir igual? O sea, en aquellas escuelas en las cuales se da alimentación, obviamente no se va a comer en la escuela, aparte son Se va a 4 seguir horas, distribuyendo. se sigue igual como hasta Sí, ahora. efectivamente. Ministro, ¿hay un protocolo definido en el caso de que se encuentre un caso COVID en algún alumno o en algún funcionario o maestro? ¿Qué pasa con ese centro educativo en ese Se caso? está trabajando en eso, se está muy avanzado en eso, va a estar listo el protocolo antes de que empiecen las clases. Ahí hay que tener mucho cuidado, va a haber que manejar eso con mucha seriedad y con mucha prudencia. En primer lugar, porque cuando uno dice, si aparece un caso COVID, bueno, dicho así suena fácil, pero lo que probablemente aparezca sea un caso de un chico con catarro y de repente un poquito de fiebre. Sí. ¿Eso es o no es un caso Como COVID? se dijo ayer. Claro, y en invierno en particular. Entonces tenemos que tener cuidado de no salir todos corriendo alarmados. Ante cada caso así va a haber que ser muy precisos en el diagnóstico y muy cuidadosos en el manejo de la información, porque tampoco hay que estigmatizar centros de estudio y un día porque hay uno con gripe se corre por ahí en los medios la idea de que ahí hay COVID y entonces la vida cotidiana de ese centro queda totalmente alterada. ¿Habrá Entonces, clases de educación física?
puede en principio haber clases de todo siempre y cuando se cumplan ciertos protocolos. Porque justamente ayer el Semanario Búsqueda daba a conocer la carta de una mamá de un jovencito que bueno, se suicidó a raíz de esta situación de confinamiento y que contaba que él era un chico deportista y que tenía la necesidad justamente de salir a hacer deporte, estar al aire libre y bueno, esa ansiedad, ella cree, lo lleva a esa realidad. Hay un problema, una pandemia silenciosa que es lo psicológico. Sí, claro. Y lo deportivo, y muchas veces hay instituciones que la base es el intercambio deportivo que tal vez no se tenga. ¿Cómo se va a manejar en ese sentido? Esa es otra de las razones por las que hay que volver a la presencialidad y no son los únicos casos. Por ejemplo, un caso donde estamos trabajando eso y estamos muy adelantados es el caso de los elencos del Sodre. Hoy los bailarines del Sodre, con mucha responsabilidad, están ensayando en sus casas y están ejercitándose en sus casas, pero no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo en el piso de la casa de uno que en un piso adecuado. No es lo mismo hacerlo agarrado a un mueble que agarrado a una barra. Entonces, estamos desarrollando un protocolo para que los bailarines del Sodre puedan volver a ensayar en las instalaciones del Sodre por grupos pequeños, guardando las distancias correspondientes, tomando medidas de higiene extremadamente rigurosas. En todo eso estamos trabajando. Bien, a propósito de las plataformas, ¿no? Ayer se mencionó en conferencia de prensa de que una vez que se arranque el 1 de junio, se van a ajustar y a mejorar el funcionamiento de esas herramientas para que a los que le toque estar en casa en este sistema combinado pueda ser un productivo a casi a un 90, un 100%, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? ¿Qué es lo que van a hacer para mejorar en este lapso esa herramienta? Bueno, se están haciendo muchas cosas y se vienen haciendo, desde mejorar conectividad, mejorar el respaldo tecnológico. Hubo que agregar una enorme cantidad de servidores porque recuerden que si bien falta, la cantidad de gente que pasó a usar las plataformas de Ceibal se multiplicó por más de 12. O sea, es un salto gigantesco que exigió reforzar tecnológicamente toda esa estructura porque si no, no la soportaba. Se están elaborando contenidos, se están licitando contenidos para incorporar a las propuestas educativas de las plataformas. Y hay un trabajo que están haciendo los docentes y se está apoyando a los docentes y existen líneas de comunicación con los docentes para ayudarlos en la mejor utilización de todas esas. Atrás de esto no se ve, es un poco invisible, pero hay mucha gente trabajando mucho todos los días para tratar de... Vamos a retener porque estaban preguntando, los docentes y los directores de centros vuelven antes, vuelven el 25 de mayo. Insisto con lo de la SABE general, el gobierno central apoyado en el SINAE autorizó a que eso sea así. La manera en que se va a hacer y las condiciones en las que se va a hacer y el ritmo con el que se va a hacer lo definen las autoridades autónomas de la educación. Sí, uso de tapabocas en todos los docentes y los niños, que es más difícil. Bueno, no, hay más docentes seguro, sobre los niños es parte de lo que se está definiendo en los protocolos. En referencia a los docentes, FENAPES pidió una reunión urgente con CODICEN porque aseguran que queda ver cómo se van a instrumentar estos anuncios, que ellos no lo tienen claro. Bueno, a nivel gremial. Las autoridades de CODICEN se vienen reuniendo con la coordinadora de sindicatos de la educación, de la que forma parte FENAPES. Esto lo dijeron en la mañana en Radio Sarandí. Pero el punto es que hay un diálogo que está corriendo, se va a seguir hablando y se está dialogando con todo el mundo, pero no es que no haya habido diálogo con los sindicatos hasta ahora, se está en diálogo permanente con los sindicatos en torno a estos temas. Bien. Ministro Pablo de Silveira, muchas gracias, en serio, que haya venido. Era súper importante tener todos estos conceptos. No, gracias a ustedes por darle tanta importancia a este tema, que es un tema crucial para los uruguayos y que los comunicadores le den un espacio importante en la agenda, es algo súper valioso y se los agradezco. Gracias a usted, que tenga buen día. Bueno, muy bien, allí está todo lo que ha dicho el ministro. Después, en algún ratito, podemos hacer un repaso de los principales puntos que esto tiene, porque hay cuestiones que hay que reiterarlas. Acá están preguntando, viste que los calendarios todavía no están muy claros. La universidad. La Universidad de la República. Bueno, la Universidad de la República, en apariencia, se esperaría hasta que pase el invierno, ¿no? Sí, Eso ya es una cosa que se había dicho, creo. Sí, es lo que decía el ministro, tienen su propio cogobierno y van a tomar sus decisiones cuando sea pertinente. Exactamente. Claro, todo parte del Ministerio de Educación y Cultura y justamente Rodrigo Arí me estaba diciendo que para ellos resultaba un desafío muy grande en esa población tan diversa, generar las clases a través de... Hay clases de 400 personas. Bueno, y además
hay facultades y facultades, ¿no? Hay algunas que son más técnicas, que necesitan de presencias en perdón, laboratorios y hay un demás. agotamiento de estudiar a distancia. Hay un agotamiento Sí. de los estudiantes universitarios. Uno lo percibe, todos más o menos nos estamos conectados con parientes, hijos, primos, y están agotados. Sí, el ritmo es diferente también, Sí. ¿no? O sea, Sí. la presencialidad es fundamental. Fundamental.